Ahí estamos grabando, ¿sí? En este eh, espacio abierto, ¿no? En este estudio especial de lo que es estudio de profetas menores. Ahí está. Vamos a darle la bienvenida a Esther también, si se conecta. Bien, entonces, como les mencionaba, bienvenida Esther, recién empezamos, así que Bienvenida, Esthercita. Shalom, bendiciones. Gracias, gracias. Buenas noches a Qué, todos. qué bueno, qué gusto saber que estás conectada en la clase de hoy. Sí, bueno, gracias a Dios, aquí andamos. también. Bien, entonces este va a ser, inauguramos con este profeta, con Oseas, y Wow. muy, Perdón, profe, sí, la clase es Oseas, ¿verdad? Oseas. Oseas. Entonces, es interesante, ¿no? Porque cuando uno empieza a leer Oseas, no nos percatamos de un pequeño detalle. Oseas es un profeta contemporáneo, ¿sí? De Miqueas, de Isaías, ¿m? Eh, de Miqueas, Isaías, y hay un cuarto profeta más que ahora voy a buscar la nota para decírselo, ¿sí? Pero Ah, estos profetas, Miqueas, ¿y quién más fue contemporáneo? Perdón, profe. ahí ya te estoy reforzando, Miqueas, Oseas y Amós. Miqueas, Oseas y Amós. Y es interesante porque estos profetas, que uno cómo puede validar que hayan sido contemporáneos, bueno, porque cada uno de los profetas, cuando comienzan o antes de comenzar sus profecías, hacen una breve descripción durante qué reinado fue. ¿Mm? Entonces, con eso podemos validar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a compartir. Y por ejemplo, vamos a ver, vamos. ¿Sí? Profeta Amós, como para dar, dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá. ¿Sí? Usías, rey de Judá. Recordemos que en este momento el reino de David está separado, está dividido a causa del pecado de Salomón, y Judá, o el famoso reino del sur, ¿sí? Es en donde está Usías el rey. Y del otro lado, el rey de Israel, el rey de las 10 tribus que quedaron en el reino del norte, en ese entonces estaba Jeroboam, hijo de Joás. No es el Jeroboam primero, este es el hijo de Joás. Así que ahí podemos ver a Usías y a Jeroboam. Ahora, si me voy a Miqueas, perdón, no me lo tomó. Si me voy a Miqueas, Miqueas dice que la palabra del Señor vino sobre Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Mm? Tengamos en cuenta eso. Jotam, Acaz y Ezequías. Luego, cuando me voy a Isaías, Isaías dice que la visión vino, ¿sí? En los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Mm? Y el que nos toca, o el que vamos a leer, es justamente Oseas. ¿Mm? Oseas, que es en tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Por qué la insistencia del Señor? ¿No? Para que haya cuatro profetas profetizándole a todo el pueblo. Ahora, ¿a qué parte del pueblo? Por lo general, no siempre, hay una estructura
que los profetas del norte le profetizan a la tierra del sur y viceversa. Sin embargo, en particular, Isaías, por eso es considerado uno de los profetas mayores, es el que le profetiza a ambas casas. ¿No? Entonces, en ese contexto, realmente podríamos decirlo, de sequía espiritual, de falta de conocimiento del Señor. De hecho, esta mención, palabras más, palabras menos, la dice el profeta Oseas, ahí en el capítulo 6, diciendo, mi pueblo perece a causa de, por falta del conocimiento de Dios. Entonces, la falta de conocimiento, los sacerdotes que habían desechado la ley, que ya no hacían justos juicios, como menciona el profeta Amós, ¿no? Que dice que las injusticias del pueblo eran como una balanza desequilibrada delante del Señor. Como dice el profeta Isaías, ¿no? Que las obras de justicia del pueblo, lo que para el pueblo parecía justicia, delante del Señor eran trapos de inmundicia. Ese era el contexto. ¿Qué contexto? De la relación entre el pueblo y Dios. Y es ahí cuando el Señor toma a Oseas como modelo. ¿Mm? Y es ahí en donde entramos en el libro de Oseas. ¿No? El libro de Oseas comienza diciendo lo siguiente. Dice, palabra del Señor. ¿Sí? Estoy leyendo la Reina Valera, voy a cambiar a la NTV o a la Biblia de las Américas. Es alguna de las versiones que uso. ¿Sí? Palabra del Señor que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Es interesante, porque cuando uno lo lee por arriba, bueno, son simples genealogías, ¿sí? Palabras más, palabras menos, ¿no? ¿En qué nos puede o en qué nos podría enriquecer, ¿no? esta genealogía? Vamos a avanzar un poquito más. Porque dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti a una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió un hijo. ¿Sí? Y ella concibió un hijo. Entonces, vamos a quedarnos con esta porción, si ahí los tienen en sus Biblias, quédense hasta el versículo 3 inclusive, y les voy a compartir qué tan importantes son los nombres. ¿Sí? ¿Hay alguien más? Ahí está. ¿Qué tan importantes son los nombres? Porque, claro, cuando nosotros leemos por encima, se nos pasa desapercibidos. Sin embargo, hay un concepto de los nombres para el mundo hebreo, para el mundo bíblico más que nada, que está relacionado con el propósito. ¿Mm? Es tal la importancia del nombre con el propósito que vemos que el Eterno a varios de ellos les fue cambiando el nombre. ¿Ah? Entonces, yo acá tengo una tablita, aunque voy a tratar de presentárselas y compartírselas más que nada. Y vamos por acá. Bien. Ahí entiendo que estamos viendo. Bien. Acá, gráficamente, tenemos a la familia de Oseas, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Personajes. Osea, Gomer, Diblaim y a sus hijos. Pero quería enriquecerle un poco más con respecto a los nombres. Porque Oseas, que es el personaje, el profeta, tiene su nombre o su raíz del verbo yashá, que quiere decir salvar, libertar o salvación. ¿Sí? Oseas es yashá, o Oseas, como se lo pronuncia, y quiere decir libertador o el que dará salvación. Dentro de la morfología es un nombre propio derivado de la forma verbal
del verbo salvar, pero no tiene prefijo teofórico. ¿Ah? No tiene prefijo teofórico. ¿Qué es un prefijo teofórico? Bueno, ahí voy a estar levantando la cita por otro lado. Y un prefijo teofórico quiere decir que no tienen un nombre que esté relacionado con portador de divinidad, por ejemplo, ¿sí? Es un nombre propio que apunta a un propósito, pero no es como el caso de Yeshua. De hecho, la raíz Yashá está relacionado con el nombre Yeshua. Por eso, Osheach está relacionado o es el micromodelo, por decirlo así, el micromodelo de lo que escatológicamente haría Yeshua en los evangelios. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el significado? ¿No? Dice, bueno, anticipa el mensaje en el final del libro, la salvación divina a pesar del juicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir con esto de anticipa el mensaje del final del libro? Porque la misión o el propósito de Oseas era redimir a Gomer. ¿Mm? Por eso, directamente, los primeros 11 versículos, si yo quisiese, ¿sí? En los primeros 11 versículos puedo resumir todo el plan de redención de Yeshua desde el inicio de su ministerio hasta su venida. En 11 versículos está resumido todo el propósito del Mesías en este libro de Oseas. El libro menciona que es el padre, esta salvación, es el hijo, perdón, de Be'er. ¿Ya? Y resulta que Be'er, o Be'er, o Be'eri, como lo decimos en español, está relacionado con fuente o con pozo de agua. ¿Mm? Con pozo de agua. Es un sustantivo masculino singular con un sufijo pronominal de primera persona, que es ser mi pozo. O sea, en mi fuente, ¿ah? De donde yo salí. Eso significa fuente. Es la identificación del linaje del profeta, ¿no? Acá apunta biológicamente a Oseas, y denota sustento o origen en una fuente. Vamos a quedarnos con estos conceptos. Luego avanza la escritura, en el versículo 2, el Señor le da el propósito a Oseas. Y le dice, ve y toma una ramera con la cual tendrás hijos de prostitución. Entonces va a ir a tomar Gomer. ¿Qué significa Gomer? ¿Ah? ¿Qué significa Gomer? La raíz de Gomer es Gamar. Y quiere decir completar, acabar, perfeccionar. ¿Sí? En algunas otras versiones también dice consumar. Y con ese término estamos más familiarizados cada uno de nosotros, ¿no? Con el consumado de Yeshua. ¿Ah? Y proféticamente o teológicamente su significado puede aludir a la madurez del pecado de Israel o a la culminación del juicio. Tiene un doble significado. ¿Sí? Tiene un doble significado. Diblaim, ¿no? Dice la escritura en el versículo 3, dice que Gomer tenía un padre que se llamaba Diblaim. Y esto en la raíz hebrea es de Belaj, ¿sí? De Belaj, que quiere decir torta de higos secos. ¿Ah? Proféticamente, y esto acá quiero hacer un paréntesis, hace alusión a la dulzura sensual o a todos los cultos o todos los cultos paganos, ¿no? Estaban relacionados con cultos de la fertilidad. De hecho, uno de los nombres que le da el Señor, ¿sí? A Israel, cuando la ve prostituyéndose, le dice torta mal cocida, o torta mal volteada, o asno montés, porque siempre está oliendo la alzadura, quiere decir, la perversión de los otros burros.
Mire cómo lo veía el Señor al, al pueblo cuando estaba haciendo prácticas paganas, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, tenemos estos 4 nombres, que es lo primero que se menciona ahí del versículo 1 al 3, y yo les quiero hacer una breve comparación. Voy a dejar de presentar. Y miren lo siguiente. Resulta, si alguien tiene alguna duda o algo, puede levantar la mano sin pudor. Entonces resulta que tenemos, ¿sí?, a Oseas, ¿m?, del verbo, ya lo vimos, yash, que quiere decir salvación. ¿Sí? Este mismo verbo es el verbo que se usa para Yeshua. Como habíamos visto en la anotación, Oseas no tiene prefijo de salvación de Dios, sino que es una salvación minimizada en comparación al que sí sería el portador legítimo de la salvación, a Yeshua. ¿Mm? Y resulta que Oseas, su padre, que vimos que se llamaba Bari, perdón por el borrador, no quiero escribir bien, de Eri, que dijimos que fuente. ¿Alguien me puede decir cuál es el equivalente o el otro equivalente de fuente en hebreo? Es muy conocido. No sé si Magdiel, Febe, que anda por ahí. No, Bendiciones. Sí, Magdiel, perdón. no recuerdo. Sí recuerdo haber visto esa palabra, pero ahorita me agarras en fuera de base. La palabra Abba. La expresión Abba, que está compuesta por Ab y Ba, que muchas veces esta se maltraduce como un diminutivo de padre, como si acá hiciese cariñosamente papito. No, no tiene nada que ver con papito. Y Ab es fuente. ¿Mm? Cuando Pablo el apóstol nos dice, ya no tenemos espíritu de esclavitud para andar en miedo otra vez, sino que tenemos espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ese Abba Padre quiere decir que es la fuente, ¿m?, paterna, ¿sí?, para con nosotros es la fuente paterna. Por eso Yeshua dijo, a nadie llamen padre, porque padre es uno solo, ¿sí? Padre es uno solo. Y Pablo apóstol dice que a él solamente, nosotros, le podemos decir Abba. ¿Por qué? Porque él nos dio ánimo, conciencia de adopción, ¿sí? Entonces, la fuente, también, voy a borrar un poco acá, la fuente es igual a Abba,
es equivalente cuando decimos Hashem, que lo conocemos como el nombre, Shem, pero que apunta al amor aún no revelado. Mientras que Yeshua ¿sí? Mientras que Yeshua cumple o se manifiesta como el amor revelado, el que se conoció, el que se dio a conocer. ¿Mm? Y él sí es salvación en Dios. Salvación de Dios queda como que Dios envió a alguien más. No, no. En él está la misma salvación, porque él es el mismo Dios. Ahora, en este paralelismo, ¿alguien habló? ¿Alguien me preguntó algo, chicos? Okay. En este paralelismo que hay entre Oseas y Yeshua, ¿sí? Beeri y como esta fuente y demás, hay uno más, que es Gomer. Que Gomer es consumado. En relación de el pecado y en relación de juicio. Entonces, yo les hago una pregunta. Espero que hasta ahora me venga explicando bien. Yo les hago una pregunta. Según el propósito del Señor con Oseas para con Gomer, que estaría representando lo que el Señor haría con nosotros, el juicio que debía caer sobre Gomer por ser ramera y adúltera, ¿cuál hubiese sido? Conforme a la Torah. La muerte, el apedreamiento. Exactamente. Sin embargo, fue Dios y mostró cómo sería su juicio. ¿Cómo sería su juicio? ¿La apedreó? No. No. La amó. ¿Sí? Sí, Magdiel. Sí. No, no, estoy, nada más prendí mi audio. La amó. Entonces, dentro de este escenario, volvemos de nuevo y vamos al versículo 4, porque acá es en donde empieza un poco la introducción. Dice, y el Señor le dijo a Oseas, perdón, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y allí concibió y le dio a luz un hijo. Quedémonos con este Diblaim, ¿sí? Con este padre que representa estas dos tortas de higos, que es que apunta al paganismo y demás, pero también Diblaim está asociado o tiene otro sentido que es panes leudados. Leudados. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué festividad del Eterno se preparan dos panes leudados? ¿Se las digo? Estaba muteado, Matías, creo.
en Shabbat. En Shavuot. En Shavuot, en Pentecostés, se presentan dos panes leudados. Ahora miren, este Gomer, cuyo nombre es consumado, pero está muy arraigada a la fornicación, de un padre cuyo nombre representa dos tortas de higos, pero también representan dos panes leudados, nos está indicando, ¿sí?, orden, el mismo orden de Yeshua, desde lo que dijo en la cruz hasta la promesa que él entregó en Shavuot. Consumado es. Y lo primero que él indica cuando resucita es: vayan y díganle a mis discípulos que díganle a mis discípulos que vayan a Galilea, que esperen ahí, en Galilea, porque recibirán poder de lo alto. Dijo Yeshua: es necesario que yo muera, si no, de lo contrario, el Consolador no podría venir. Ahora, ¿qué tiene? Insisto, ¿cómo conecto Shavuot acá? Porque los dos panes leudados, ¿sí?, que se hacen en Shavuot, están relacionados con la promesa, ¿sí?, de nacer de nuevo. Porque 50 días antes de Shavuot, las Escrituras nos encomiendan que hagamos una semana de panes sin levadura. ¿Ah? Pero resulta ser que la levadura entonces está, porque acá presentamos panes leudados. Pero ¿después de qué? Después de pasar el proceso, de Pesaj, pasar el proceso de panes sin levaduras, pasar toda la transición de la cuenta del Homer, y llegado el día 50, ya estás preparado, ¿sí?, para poder recibir, por lo menos dentro de tu corazón, estás preparado para poder recibir por medio del Señor el Ruach de santidad. Las tablas ya no escritas en piedra, sino en carne. Miren todo el contexto que hay en estos nombres. Y resulta ser que después dice: y ella concibió y le dio a luz un hijo. Una pregunta hasta acá: ¿se entendió lo de Gomer y de Iblaim? ¿Hay alguna duda? Amén. No sé si Esther, Marta, Simar, que está por allá también, bendiciones. Salón, llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. Amén, Marta. Llegaste a tiempo. Sí. Amén, amén. Dios les bendiga. Hermano Marcos, Sí. nada más lo de Diblaín, ¿cómo se expresaría, cuál sería el significado del nombre de Diblaín? Porque dices que significaría como panes leudados. ¿Eso significa el nombre o cómo? Claro, claro, ese significado teológico apunta a dos. Hace alusión a, a torta de higos, ¿sí?, como raíz y significado, torta de higos, y también hace alusión a panes leudados. Bien. Y el Señor dijo a Oseas, ¿sí? Oseas tuvo un hijo, tuvo un primogénito varón, y le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré, guárdame un segundo, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel. Y acá hay un paréntesis que hay que hacer, y es que la Biblia, ¿alguien sabe quién fue Jehú? Jehú
fue un comandante del ejército de Israel que fue ungido como rey. Este relato está en Segunda de Reyes, capítulo 9. ¿Sí? Entonces, se le encomendó destruir la casa idólatra de Acab y Jezabel. ¿Ah? Y Jezabel. El objetivo era erradicar todo culto a Baal. Recuerden que lo que yo les mencionaba, que estaba muy paganizado, muy en tiempos de, del profeta Elías, estaba el reinado de Acab y de la malvada, como le dicen a uno, Jezabel, la cual tenía, bueno, ahí mencionan 450 profetas de Baales, pero había muchísima cantidad de profetas paganos, había mucho culto a los Baales, había mucho pueblo desconectado de Dios. ¿Mm? Entonces, el Señor levanta a Jehú, pero Jehú comete un error. Jehú comete un error. Voy a dejar de compartir así lo veo. Jehú comete un error. El error de Jehú fue que la dirección del Eterno era que eliminara toda la descendencia de Acab y Jezabel, o sea, los hijos. ¿Por qué hacía esto el Señor? ¿Por falta de misericordia? No. Sino porque en los tiempos, ¿sí? En los tiempos del reino, había un solo sacrificio, había un solo pecado que no tenía sacrificio. Eso estuve hablando un poco hoy, un poco en las redes. No sé si alguien sabe cuál es, en tiempos del templo, cuál era el único pecado que no tenía sacrificio. O sea, no había ningún hombre que pudiese entregar un sacrificio por ese pecado. No sé si alguien lo sabe. La blasfemia, no sé. La rebeldía. La rebelión contra Dios. No hay manera, no había forma. Bendito sea el Señor porque tenemos el sacrificio de Yeshua que suplió todos los pecados con su sacrificio. ¿Sí? Suplió con su sacrificio todos los demás. Entonces, era, se ha perdido la conexión, pero ¿alguien me puede validar? Hermano Marcos, Sí, o sea que la rebeldía, está muy interesante este dato, ¿eh? La rebeldía era el único pecado que no tenía sacrificio. O sea que alguien que pecaba de este acto técnicamente era cortado del pueblo. No había manera de que pudiera perdonar ahora sí que excomulgar, bueno, en este caso, perdonarle o justificarle su error o su falta. exactamente. No había, Y no había. y uno de ellos fue uno que se reveló a Moisés, el que se le reveló a Coré. Coré, Coré, porque yo me imagino también que él que era rebelde, bueno, tuvo esa rebeldía ante Dios también. claro, claro. En los tiempos bíblicos había tres tipos de pecado. Uno denominado el jata, que es un error sin querer, es un pecado inconsciente. Luego estaba el abón, que quiere decir iniquidad o perversidad. O sea, yo ya sé que estoy pecando, que voy a pecar, pero pequé, pero bueno, ahora me arrepentí. No lo quiero volver a hacer. ¿Sí? Sí, pequé, lo acepto. Pero nada, me arrepiento, llevo mi
mi animal por mi iniquidad, y bueno, soy perdonado. ¿Cómo se escribe? ¿Lo puede anotar en su pizarrón, por favor? Sí, sí, obvio. Lo tiene muteado mi hermano Marcos. Un problema técnico, perdón. Bien, entonces, tipo de pecado. Creo que se ve bien ahí, ¿no? Ya está. ¿Se ve bien ahí? Yo no lo logro ver bien. Ahí, Más abajito. a ver. Es Hatat. Yo pensé que era con H. Atá. También, no, fíjate. Entonces, esto era un pecado por ignorancia. No sabía que era pecado. Voy, entrego mi animal, Dios me perdona. Transfiero mi culpa al animal, se sacrifica el animal, se consume. Listo. Después venía el abón. ¿Sí? Este es un pecado consciente. Sí, sí, ya sé que voy a pecar. No es que no me importe, pero bueno, tengo ahí mi carne que me está subyugando, pero después del pecado me queda una culpa, me queda un arrepentimiento, digo, estuve mal, voy con mi animal, pongo las manos sobre mi ofrenda, mi sacrificio, y transfiero mi culpa, se consume el animal, y por lo menos superficialmente, ¿sí? Porque ese era el objetivo, ¿no? de los sacrificios en el templo, eran superficiales. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba con el Peya? El Peya es una rebelión. ¿Cuándo me rebelo yo en contra de Dios? ¿Cuándo me rebelo, Magdiel, en contra de Dios? Cuando no quieres atacar los órdenes o obedecer, cuando sabes que tienes que cumplir con algo y, pues por rebelde o por capricho no lo hago, hago lo que yo quiero. Amén, Eh, yo lo veo como, perdón, de hecho muy bueno el comentario, yo lo veo también como cuando el Padre te está llamando por ejemplo, dice el profeta, ¿no? El Eterno dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y tú en vez de escuchar a la voz del Espíritu, básicamente vas y lo haces con alevosía y ventaja, o sea, es un acto de rebeldía. De hecho, en ese mismo principio, quisiera preguntarle cuando Yeshua dice que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra la Rúa, contra el Espíritu. ¿Estaríamos hablando de este mismo pecado, hermano Marcos? Ahora vamos a tocar 2 puntos, pero no es por rebelión. Pero vamos a decir el siguiente. Rebelión, como bien dijeron ustedes, no solo es desobedecer, sino es desinterés. O sea, que no me importa lo que diga tu palabra. También puede ser cuando jalamos a otros a hacer lo que yo, o sea, agruparme para hacer una rebelión en grande, ¿no? También. Pero principalmente el Peya es esto, es sabiendo lo que tengo que hacer, no solo no lo hago, sino que no me importa. O sea que no tienes miedo no tienes miedo a las consecuencias, te vale un reverendo cacahuate. Falta de temor total de Dios.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínense. Entonces, como para este no había sacrificio, acá voy a poner acá mi animal, no sacrificio, no había. Entonces, lo que dice el Señor es, voy a enviar para darles el ejemplo, para erradicar el pecado, voy a enviar entonces a personas que puedan impartir el juicio. Y así fue, ahora respondo a tu pregunta, Magdiel, quiero cerrar la idea de Jehú. Y así fue como el Señor envía a Jehú y hace una matanza a Jehú, que estaba él fascinado con eso. Pero resulta que se le va la mano. Y mata también a príncipes y a magistrados, nada que ver de lo que el Señor había enviado a hacer. Y cuando termina y se asegura de haber matado a todos, a todo el partido de Acab, como si fuese el partido político de Acab, los mató a todos, ¿sí? Dijo, bueno, ahora que soy el rey, porque de hecho el Señor lo pone como rey, ahora que soy el rey, me tienen que adorar a mí. Entonces, Jezreel, que quiere decir siembra de Dios o Dios sembrará, dice en Jezreel, yo voy a vengar la sangre que derramó Jehú. Entonces le dice, o sea, ponle nombre Jezreel, porque de acá a poco, a partir del versículo, se lo voy a volver a compartir para cerrar esta porción. A partir del versículo 4, lo que empieza a contar el Señor es escatológicamente cómo va a ser el proceso de purificación del pueblo y cómo iba también a hacer estos juicios divinos palpables. ¿Para qué? ¿Saben que a los juicios que el Señor emite, imparte en lo que es el Tanaj, hay que verlos de la siguiente manera? Hay que verlos como como aquellos modelos de rebelión y de cómo terminarían, pero también de aquellos modelos en donde el Señor, por pura misericordia, seguiría insistiendo o seguiría llamando para que hagan teshuvá. El que se rebeló, pero muchos que estaban siguiendo a esos rebeldes o estaban siendo quizás inclusive, ¿cómo decirlo? Ni a favor ni en contra de esos rebeldes, inclusive estaba tratando de darles ejemplo, dejarles un ejemplo de cómo su mano iba a moverse en contra de aquellos que se levantarían, pero también pero también a favor de aquellos que estuviesen todavía o que el Señor pudiese como dispuestos para volver a Él. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil decir, el Dios del Viejo Testamento es un Dios que castiga. Es muy fácil decir eso. Sin embargo, no vemos, ¿sí? No vemos o no entendemos hasta que Él nos dice que Él al que ama corrige. Y la manera de amar a su pueblo era erradicando aquellas rebeliones. Hasta que llegase el tiempo de que inclusive la rebelión tuviese sacrificio. Ahora, hay una cuestión, hago un paréntesis, ¿sí? Hay una cuestión donde Magdiel nos mencionaba
literalmente el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, dice, si hoy escuchases su voz, no endurezcan tu corazón, como en el desierto o en la provocación que hizo el pueblo. ¿Sabe qué? Quiero reforzar, que hay una traducción incorrecta con respecto a lo que se lee en las Biblias comunes, ¿sí? En la traducción hebrea de ese versículo, ahí lo voy a poner, lo voy a citar, así estamos todos. De hecho, lo repite 3 veces. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. No sé si alguien tiene por ahí su Biblia y puede leer Hebreos 3:15. Magdiel, ¿tenés ahí tu Biblia? Sí, estoy buscando la cita. Es que tengo una Biblia con una versión distinta. A ver. 3:15. Dice, como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Amén. Si bien es cierto que el pecado de Pecha hace que nuestro corazón se endurezca, pero la traducción de ese versículo dice, oh día, cuando oigas su voz, la expresión oh día, ¿sí? Oh día está haciendo referencia al inicio de día, como al amanecer, como a la aurora, como invocando a la aurora, ¿no? Y nuestra aurora o nuestro día creciente es el Mesías. ¿Mm? Entonces dice, oh día, cuando oigas su voz, tu corazón no se endurecerá. ¿Por qué? Porque literalmente cuando se escucha la voz del Señor, no hay corazón que se pueda endurecer. Y de hecho, el que hace que se endurezcan los corazones, como pasó en el caso del faraón, es el mismo Eterno. Entonces, la corrección literal o litúrgica que hay que hacer en las versiones bíblicas de Hebreos 3:15 es que la expresión es oh día, cuando escuches su voz, tu corazón no se endurecerá, como ocurrió en los días de la provocación. ¿Mm? Jaxier, sí, te escucho. Sí, no, bueno, quería, era preguntarnos, ver, ver si estoy viendo lo que usted está explicando, ¿no? Está hablando de esa rebelión y que Oseas con Homer le pusieron el nombre a su primer hijo, Israel, y eso lo que pasó con Jehú, que desobedeció, obedeció a Dios, pero también desobedeció porque mató a los que no tenía nada que ver, o sea que es una desobediencia y se levanta a Israel como a hacer juicio. Y eso es lo que le está dando a entender proféticamente Oseas al pueblo, que le pone el nombre, que da a entender el juicio que hace Dios o que hizo Dios en esa rebeldía anterior y en este momento por su rebeldía a la idolatría, a que se le dieron la espalda a Dios y se apartaron de Dios. Eso es lo que, bueno, lo que pude entender, a ver si estoy bien y bueno, y con lo que estaba hablando del corazón endurecido. Amén, Jaxier, claro. Lo que están pasando en estos 5 versículos de Oseas es cómo el Señor redimirá y cómo escatológicamente también hará juicio. ¿Ah? La casa de Jehú, fíjense que hace hincapié en el versículo 4 que dice que a Jehú lo va a castigar por la sangre que derramó. Y este es un concepto
primario de la Biblia. Acuérdense de Caín, cuando le dice, la tierra clama por la sangre de tu hermano. La tierra me está reclamando la sangre de tu hermano. O sea que si hay algo que el Señor castiga duramente, es el derramamiento de sangre, que es equivalente a quitar la vida o quitar el derecho a vivir. Por eso él tuvo que venir y decir, yo soy la vida. No se equivoquen. Cuando Yeshua dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Realmente, en ese versículo, lo que está diciendo es, ustedes no van a tener la culpa de mi muerte. Nadie va a pagar el precio si yo muero, si yo quiero morir por ustedes. Fíjense qué tan profundo es. ¿Sí? Entonces, Jezreel está relacionado con, que dice que bíblicamente, ¿sí? Apunta o quiere decir siembra de Dios, ¿sí? O esparcido, está relacionado con un valle, ¿sí? El valle de Jezreel, y acá hay algo mucho más profundo todavía, porque dentro del cordón o del espacio natural del valle de Jezreel, hay un lugar muy particular, una porción, hay un territorio, un terreno en el valle de Jezreel. Imagínense, o se pueden imaginar cuál es. El Armagedón. Exactamente, Magdiel. Meguido, conocido como Meguido. Meguido es parte del valle de Jezreel. Así que Jezreel, en el mismo lugar donde Dios se siembra, es el mismo lugar donde hará juicio. Ah, ahora entiendo la parábola. Cuando Yeshua dice que dejen que crezca la cizaña y el trigo juntamente, para que cuando lleguen los ángeles segadores, el juicio se pueda apartar de aquello que dio fruto, lo que Dios sembró, de aquello que no dio fruto, lo que irá a juicio. Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, para darle el último cierre o sea, a lo que el Señor tenía como propósito, estoy compartiendo así, ahí está. Vamos a ir al por qué, ¿no? Porque, o el para qué sería, ¿no? Porque a raíz de esto que yo les conté, dice el Señor que pondré fin al reino de la casa de Israel. ¿Mm? Pondré fin al reino de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Que después de que en Jezreel, ¿sí? En Jezreel se castigue la casa de Jehú, será el fin de la casa de Israel. Dejará de ser ya casa de Israel. ¿Mm? Y fue así, ¿no? Porque recordemos que después la casa de Israel, cuando se dispersa, ya no vuelve más a juntarse, ¿sí? Y el último suceso anterior a la dispersión total fue el castigo de la casa de Jehú en Jezreel. Y ahora fíjense, o notemos, que si en Jezreel, en su valle, está también Meguido, Armagedón, ¿ah? Fíjense que ahora el Señor retribuye, ¿sí? Primero lo dispersó, ¿sí? Y ahora la restitución es volver a juntarlos. Y una vez que estemos con Él, ¿sí?
una vez que su siembra esté con él, es a la inversa el proceso. Es el juicio a las naciones en Armagedón, ¿sí? Que sería la guerra de Gog y Magog. ¿Sí? Entonces, está entrelazado. ¿Sí? Esto es interesante también verlo porque de golpe nosotros nos encontramos en Apocalipsis 21 ¿La guerra de quién, perdón? de Gog y Magog. Nos encontramos en Apocalipsis 21 con Gog, Magog, el Armagedón y todas estas cuestiones apocalípticas, pero que tienen un trasfondo profético que ya viene siendo hablado y advertido por el Señor. Hasta que hay que encontrarlo. Está acá. Hay que encontrarlo. Entonces, sí, Magdiel. No, o sea que todo el plan de salvación está representado escatológicamente en este libro. Los personajes son una simbología de Yeshua, de nosotros como la iglesia, en este caso Israel, el Padre y el acto que ocurrió en este caso, la reivindicación de parte de Oseas hacia Gomer, es el plan de salvación. Hay una palabra que me llamó la atención y nada más quería yo salir así como de la duda. Dices que el nombre de Gomer es completar, acabar. En un sentido más literal sería consumado. O sea que lo que Yeshua gritó en la cruz fue esa palabra, Gomer. Buena pregunta. Buena pregunta. Lo que voy a buscar la cita, ¿sí? Voy a buscar la cita. Voy a buscar el versículo y le voy a mostrar en la interlínea, ¿sí? Juan 19:30. Muy interesante esto también. Le voy a agregar algo más. Bien, y acá lo voy a agregar. Dice, cuando por lo tanto tomó el vinagre, dijo, ha sido completado. Del griego, en el griego la expresión es teleo, que es acabado, cumplido, completo, completo. En la expresión gomer también quiere decir perfeccionado. En griego sabemos que dijo teleo. Otras definiciones es consumar, cumplimiento. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque teleo viene de la expresión telos. Telos. ¿Ustedes saben en qué carta Pablo el apóstol literalmente usa esta expresión telos? Para finalizar bueno, no, es para un objetivo, sí, un objetivo, no tanto de un fin, sino de un propósito. Amén. Anótenselo ahí, agéndenlo. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Él dice, y lo conocemos porque el fin de la ley es Cristo. Entonces lo que estaba, esta expresión telos, ¿sí? Es porque el propósito, el objetivo de la ley es el Mesías. Acá puedo decir por qué, si uso la palabra teleo, como es completo, podemos decir, porque en el Mesías se completa la Torá. El tesoro, el telos también está relacionado con tesoro. El tesoro de la Torá es el Mesías. No hemos terminado, ¿no? Pero que como una cosa lleva a la otra. Y hay algo interesante ahí que yo quería mencionarles,
Porque nunca se preguntaron por qué Yeshua tomó vinagre. ¿Hola? Nunca se preguntaron, digo, alguien alguna vez se preguntó por qué fue vinagre y no tomó otra cosa. Porque en la Torah, cuando en la Torah cuando una mujer era adúltera, el sacerdote le daba con esto se podía descubrir su culpabilidad de adulterio. Y de esta manera, si la mujer era hallada culpable, pues tenía, la ley se ejecutaba con ella, o sea, pues había un castigo por, bueno, algo así recuerdo que en la Torah venía eso, porque bien. Amén. Claro. Número 5. No entendí. ¿Cómo, Marta? No entendí. La pregunta es que sí, ¿por qué Yeshua tomó vinagre? Ajá, ¿Sí? no entendí la respuesta que dio Magdiel. Resulta ser que lo que nos comenta Magdiel es que en el libro de Números, en el capítulo 5, del versículo 11 al 31, hay un mishpatim, ¿sí? Un decreto que daba la ley. Entonces resulta ser que este decreto consistía, de hecho lo voy a compartir para poder... Miren lo que decía. Si la mujer de alguno se descarriare o le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella mancillado ocultamente, ni tampoco hubiera un testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre el marido un ánimo de celos y tuviese celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él un ánimo de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. O sea, ¿qué quiere decir? El hombre tenía una duda y estaba celoso. Entonces, hubiese o no se hubiese estado con otro hombre, el marido la llevaba a la mujer al sacerdote y con ella llevaría una ofrenda. ¿Sí? Acá describe la ofrenda y demás, ¿no? Porque dice que es una ofrenda particular, ¿no? Vamos a leerla. Dice, la 10ª parte de un efa de harina de cebada no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. ¿Ah? Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Imagínense. Entonces, dice que el sacerdote que se acerca a ella y se ponga delante del Señor. Luego tomará el sacerdote agua santa en un vaso de barro. Agua santa en un vaso de barro. ¿Ah? Qué simbólico. ¿Ahora entienden por qué existe el agua bendita? Es una toma, una analogía de este versículo. Entonces, tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, lo tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Señor y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda de recordativa, ¿no? La efa de harina de cebada, que es una ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Llámese maldición como deshonra. Y el sacerdote, ¿sí?, dirá, si ninguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido a inmundicias, libre seas de estas aguas amargas que traen deshonra.
Pero si te has descarriado de tu marido y has cohabitado contigo alguno que fuera de tu marido, ¿sí? El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de deshonra y dirá a la mujer: el Señor te haga maldición, deshonra y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Señor que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y que estas aguas que dan deshonra entren en tus extrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén. ¿Sí? Esta era la maldición. Que si la mujer tomase el agua esta amarga y ella, delante de Dios, decía: no, yo no tuve nada, pero estaba mintiendo, entonces esta agua amarga iba a hacer que su vientre se hinche y cayese de pie. Entonces, como ninguno de nosotros, en realidad como todos nosotros, éramos adúlteros delante de Dios, éramos enemigos de Dios, y hasta mentíamos y negábamos que éramos adúlteros, pero a escondidas sí lo éramos, tuvo que venir Yeshua a tomar ese vinagre, esa agua amarga, y decir: consumado es. Y deshonrarse a sí mismo para que no caigamos nosotros en la deshonra. ¿Se entendió ahí, Marta? Perdón, Esther, o Marta era, no me acuerdo. Sí, o sea que Jesús dio, ahora sí que dio todo. Primero su sangre, su cuerpo por nosotros, y aparte tomó eso para que nosotros también, por nosotros, eso, las aguas amargas. Amén. Entonces, bien, hasta acá vamos a hablar de Oseas. Lo dejamos en él. Hasta el versículo 5. Estos 5 versículos son un modelo de juicio y escatología. De juicio, no tanto, no solo por la rebelión, sino que el juicio que iba a hacer Dios por amor. Porque a partir del versículo 6 ya empieza lo que es el proceso de redención, ¿no? Y eso lo vamos a dejar para el jueves que viene. Amén. Amén.